No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia. No me toque, no me toque. Solicito ponerse de pie para dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. Sí, pero estamos en pleno trámite. Ya estaba leyéndose. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara: se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. Es un día inédito y es un día histórico. Con mucho gusto. Una vez que hemos terminado el trámite que habíamos iniciado desde hace un momento, de entrada la senadora Claudia Anaya Mota me ha solicitado la palabra y también no sé si el senador Añorbe también me ha solicitado la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Anaya? Pues, presidente, la solicitud de uso de la palabra era de procedimiento, justo porque cómo íbamos a permitir que se incorporara en el orden del día, o nuestra postura era para hablar respecto a la incorporación al orden del día de esta declaratoria de procedimiento de el aval de las legislaturas locales, cuando de origen todo está viciado. De origen están cambiando la estructura de la República consagrada en la Constitución, están eliminando todos los mecanismos de defensa, están dejando a las minorías, a las entidades federativas sin la posibilidad de revisión. Es increíble que un movimiento que nació desde la minoría, que nació desde la izquierda, esté adoptando este comportamiento sin pensar, sin razonar. Esta declaratoria que usted está haciendo se hizo en menos de 20 horas, se hizo de manera nocturna. Hubo congresos locales que ni siquiera discutieron a favor o en contra, hubo congresos que en 20 minutos hicieron el trámite. ¿A qué hora leen? ¿A qué hora estudian? ¿A qué hora tratan de comprender que están destruyendo el país, que están destruyendo la República? Es increíble lo que están haciendo, justo por eso estábamos en el uso de la palabra. Estamos en contra de principio a fin y a cada paso de las porquerías que están haciendo con el país, y la respuesta ahí está. Todos los jueces y los magistrados están renunciando a participar en su apócrifa elección de 2025 y 2027. Ahí están los resultados de sus porquerías. Es cuanto, presidente. Bueno, primero respeto las expresiones de la senadora Anaya, pero no las comparto porque de entrada se consultó a esta asamblea si aceptaba la incorporación en el orden del día y fue votado por mayoría que se aceptaba. Segundo, una vez que había iniciado el trámite, fue cuando se solicitó el uso de la palabra y no se podía interrumpir el trámite de la declaración. Ya se había iniciado el trámite. Está, de cualquier manera, está la versión estenográfica y yo no tenía facultades para interrumpir
un proceso que había iniciado. Si en el momento que pregunté si esta asamblea aceptaba la incorporación del tema, se hubiera, no, en ese momento no lo solicitó senadora Anaya, porque le repito con toda franqueza que no fue así, que lo hizo ya que se había aceptado, o por lo menos en lo que a mí respecta es la impresión que tengo. De cualquier manera, se ha hecho la declaratoria, es un debate superado, cada quien ha sentado aquí en tribuna con tiempo más que suficiente sus puntos de vista, el proceso se ha llevado a cabo, puede ser, por supuesto, impugnado, como ha sido proceso impugnado en todo momento, pero tampoco está discusión de que una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación será constitución vigente en nuestro país. Adelante, senador Añorbe, ¿con qué objeto? Y nada más que conste en actas que pregunté con qué objeto y a pesar de no habérseme dicho el objeto, se dejó la intervención sin ningún problema. ¿Con qué objeto, senador Añorbe? Primeramente, moción de orden. Adelante, quiero aclarar adelante. de manera muy puntual, presidente, Adelante. que la compañera Claudia Anaya habló en función, y lo dijo, en procedimiento. Y aclarar también que desde el momento en que se empezó a señalar el procedimiento que usted concluyó, estaba la compañera Claudia Anaya pidiendo el uso de la palabra. Y quiero decirle a usted que nosotros tenemos el derecho y tenemos la razón, porque el 13 de septiembre, claro que sí, cuando aquí se hizo la declaratoria de la mal llamada reforma al Poder Judicial, se abrieron rondas de participaciones, solo para puntualizar que estábamos en nuestro derecho, por supuesto, de solicitar rondas de participación, porque ya se ha hecho aquí, y por supuesto en la coincidencia que ha dicho la compañera Claudia Anaya de este procedimiento que atropella la Constitución, que termina con la división de poderes, que obviamente hoy en la mañana se tomó protesta a un comité espurio, con todo respeto, de la 4T, del Club de Toby, ahí en mesa directiva, cuando razonablemente tendría que haberse tomado protesta aquí en el Pleno. Y obviamente también lo subrayo con todas las palabras y lo aclaro. No es una declaratoria de supremacía constitucional, es la nueva ley de Herodes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Senador Añor, hay varias manos levantadas y les voy a dar la palabra. La pidió el senador López Hernández, la pidió el senador Huerta, la senadora Chavira, la senadora Trasviña. Voy a darles la palabra. Solo quiero aclarar dos cosas, que insisto y reitero, que cuando consultamos a la Asamblea, yo le pedí a la Secretaría que consultara a la Asamblea, si se incorporaba el punto, nadie objetó ni pidió la palabra en ese momento. Permítanme, ya los escuché. Escúchenme ahora ustedes. Cuando la senadora Anaya pidió la palabra, ya estábamos en el trámite, ya se había votado que se incorporara el punto a la orden del día. Bueno, ustedes tienen una apreciación diferente, yo estoy haciendo la aclaración y de cualquier manera harán lo que su derecho convenga. Y quiero también aclarar una segunda cosa, que la única vez que ha habido rondas después de una declaratoria de este tipo fue en la reforma que se hizo en su momento al Poder Judicial, y las rondas se hicieron después de haber hecho la declaratoria oficial. Así es que estaríamos en tiempo perfecto para hacer rondas de posicionamiento de los grupos parlamentarios si así lo decidiera esta Asamblea. Adelante, senador López Hernández, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? Senador Mier, ¿con qué objeto? Para hechos, presidente. O rectificación ahorita que termine entonces las otras mociones le doy la palabra. Senador Huerta, primero quedamos y luego senadora Chavira. ¿Con qué objeto? Momento. ¿Con qué objeto? Orden, moción de orden. Adelante. Mire, presidente, la verdad es que usted anda como fielder de los Dodgers, porque cuando uno pide la palabra se la da, es mi caso y lo agradezco. Pero están los secretarios, que entiendo son de extracción pluripartidista, de los que están impugnando, creo también, parece que son de los Yankees, porque
andan haciéndoles out. Yo lo que creo es que este debate, nuestro pueblo ha entendido que hay una jerarquía de la ley y la Constitución es la suprema, que tenemos una soberanía popular que se está respetando, que ha habido un proceso deliberativo, que hay una exclusividad del poder reformador en esta Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y ya la lectura que hizo la secretaria de la mayoría de los congresos locales, que hay una inimpugnabilidad en la ley con estas reformas que se han hecho y que pues lo que queda es continuar como estamos viendo que se está haciendo con los comités, que inclusive el Poder Judicial hoy ya nombró el Poder Ejecutivo y ya nombró el Poder Legislativo. Pues ¿qué queda? Que siga el proceso, que estemos tranquilos y que nuestro pueblo nos está guiando correctamente. Es cuanto y mucho ánimo para todos. Muchas gracias, senador Huerta. Senadora Chavira, lo tengo considerado. Sí, presidente, es una moción de orden. Adelante. La estrategia que a todas luces estamos viendo es una estrategia dilatoria. Ya usted cumplió como lo manda el reglamento y la ley y la Constitución. Somos el poder constituyente y lo que estamos haciendo es solo refrendar un mandato que en todos los congresos de los estados se cumplieron conforme a derecho, y lo que conviene sobre todo a lo interés de este pueblo mexicano es que continuemos con la fase procesal que usted pulcramente cumplió. Usted consultó en tiempo y forma que había algún interés particular y nadie reaccionó. Hoy los compañeros del ala ultraderecha quieren nuevamente implementar una estrategia dilatoria. Ya se cantó, ya se tomó la votación constitucional y esto ha sido aprobado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Chavira. Senadora Villano, Carolina Villano Austria, ¿con qué objeto? Alma Carolina Villano Austria. Orden. ¿Perdón? Moción de orden. Sí, adelante. Mire, sí se solicitó aquí la palabra, pero usted se hizo que no vio aquí antes de que se hiciera el procesamiento. Pero quiero decirle una cosa. Esta no es el poder constituyente, este es un poder constituido por el constituyente. Y la estrategia es la de ustedes, la de llevar a una estrategia de rápidamente aprobar los estados. Permítame un segundo, no puede ponerlo en la tribuna, senador. Bueno, puede, pero no. Sí es. No debe ponerlo en la tribuna. Le pido que la retire. Muy bien. No había visto que también habían puesto. Hay que quitar de esta tribuna toda forma de expresión. Lo hemos hecho y aplica para todos los grupos parlamentarios. No es privativo de alguno en especial. Adelante, senadora. Gracias, Perdón por la interrupción. No se preocupe. Nosotros entendemos muy bien que ustedes hacen valer su mayoría aplastando la ley contra la Constitución, pero también tenemos derecho nosotros a expresarnos sobre eso. No porque tengan mayoría pueden hacer lo que quieran, deben hacer lo que deben, porque tienen el poder. Solo les quiero decir una cosa, la historia los va a registrar. Hoy se ríen, hoy se burlan, hoy celebran, pero ¿saben una cosa? Ustedes que han leído para estas fechas la Constitución y han estado leyendo muchas cosas, quienes nos heredaron todo eso son nuestros padres fundadores. Es una vergüenza que la República esté representada por personas sumisas que no defienden al pueblo y que sí usan al pueblo. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Villano Austria. Es cierto, antes tenía la palabra, perdón, senadora Robles, me había pedido antes la palabra la senadora Trasviña, Lucía Trasviña. Adelante. Presidente,
Solamente para ilustración. Perdón, sí, para ¿con qué objeto? Ilustración. Una moción de ilustración. Moción de ilustración, Gracias. adelante. El proceso legislativo que dio origen al decreto reformador, se respetaron los principios de representación legislativa, la libre discusión de las normas y su deliberación. Por tanto, existen elementos suficientes para determinar que el poder constituyente permanente, que nosotros somos el poder constituyente permanente, porque así lo dispone la propia Constitución General de la República Mexicana, ejercimos las facultades plenas otorgadas precisamente por esta ley fundamental. El proceso ha sido limpio, el proceso no ha sido viciado, máxime cuando la autonomía e independencia de los poderes legislativos locales en su gran mayoría ha aprobado lo acordado, lo decretado por las cámaras de senadores y cámaras de diputados. Somos poder constituyente con las legislaturas locales, que quede muy claro. Además, presidente, otro motivo de ilustración es: cuando se aduce que hubo una sentencia favorable a la impugnación a la reforma judicial, definitivamente demuestra un acto de ineficiencia, de incapacidad y de corrupción por parte del Poder Judicial. Porque, de hecho, cuando se interpone esa demanda de amparo por una legisladora, no tiene interés ni jurídico ni legítimo para presentar la demanda, mas sin embargo no fue desechada, fue aceptada. No puede ser parte quejosa y autoridad responsable al mismo tiempo. De ahí una prueba de la corrupción, de la mala fe y de la alevosía con que actúa el Poder Judicial. Gracias. Senadora Robles, Beatriz Robles, ¿con qué objeto? Todavía no tiene sonido en su escaño. Sonido en el escaño. Moción de orden, adelante, presidente. senadora Robles. Bueno, repetir nuevamente que aquí se han seguido todos los procesos legislativos en orden, pero la oposición moralmente derrotada pues siempre inventa escenarios atractivos para tratar de engañar al pueblo. El pueblo ya está harto, cansado de la hipocresía y de las mentiras. Ustedes sí pasaban la aplanadora, nosotros no. Nosotros, el pueblo nos dio la mayoría, a ustedes no se las dio. Hoy cumplimos con los trámites, cumplimos con el pueblo de México, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hoy el grupo parlamentario de Morena, PT y Verde hicimos patria. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Murat. ¿Con qué objeto? Sí, ahorita sigue el senador Mier, que ya cerró la lista y para hechos. ¿Hay una cartulina ahí? Hay que retirar el servicio de resguardo, por favor, retirar las cartulinas que están en la tribuna. Hay que retirarlas, por favor. Adelante, senador Murat. Presidente, esto es para que se escuche claro, no solamente en este recinto, sino en todo México, especialmente en la Suprema Corte de Justicia. Quisiera pedir primero que se lea el artículo 39 de nuestra Constitución, por favor. Se está pidiendo una moción de ilustración. Adelante, secretaría. Artículo 39, constitucional. Por favor, si lo puede leer, senador. Gracias. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es cuanto, presidente. Como pueden escuchar de manera clara y contundente, sí, el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar su forma de gobierno. Quisiera también pedir, presidente, que se lea el artículo 40 constitucional, por favor. Adelante. Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática
laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una sola federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Es cuanto, presidente. Quiero dejar claro también que México es una democracia, que el gran debate se dio el pasado 2 de junio, en donde se ganó por cuánto, casi 36 millones de votos, una diferencia de casi 33 puntos de diferencia. Y quisiera pedir por último que se lea el artículo 135 de nuestra Constitución, por favor. Adelante. No voy a, me disculpo, no voy a darle la palabra a quienes ya intervinieron. Es que vamos a cerrar en algún momento el debate porque no hay debate. A ver, yo quiero Yo no estoy debatiendo, terminar estoy ilustrando para la Suprema Corte y los que... Quiero terminar esta moción y voy a hacer una precisión, porque he estado dejando que todo el mundo se exprese libremente, pero no está discusión nada. El trámite ya se realizó y ya se determinó. O sea, sí está en su derecho, nomás que no está en su derecho. Yo decido si doy varias rondas o pregunto a la Asamblea si está suficientemente discutido, lo que no está en discusión, por cierto. Entonces, a ver, primero resolvamos ya de una vez, senador, dígame qué artículos va a querer que se lean para que se lean todos. Este es el último, es que esto es importante porque están los medios de comunicación y es importante que escuche el pueblo de México, especialmente la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo, aunque le habría sugerido que también leyeran el 136. Adelante. 135. De las reformas a la Constitución. Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Es cuanto, presidente. Y concluye, senador Murad, adelante. Gracias, presidente. Bueno, nada más para que quede claro, si leemos el artículo 39 constitucional, señala que el principio de soberanía radica en el pueblo y el pueblo puede cambiar en todo momento su forma de gobierno. Si se le suma el artículo 40, entendemos que el pueblo decide a través de la democracia a quién elige, y aquí se eligió una mayoría calificada. Y el 135 establece lo que es la mayoría calificada, que significa que tenemos mayoría calificada en el Senado, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y muy importante, se ganaron 31 entidades federativas, lo cual nos permite tener más del 50% de los votos de las entidades federativas de sus congresos, y eso nos hace el poder reformador. Y por eso estamos haciendo estos cambios, porque tenemos la legitimidad democrática, pero especialmente el mandato popular para hacer estos cambios y darles una respuesta al pueblo de México y darle curso, por supuesto, a lo que ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum para responderle y darle resultados al pueblo de México. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. A ver, hay una intervención pendiente y hay varias manos alzadas. De entrada voy a dar la palabra a la intervención pendiente. Ya vi que todo el PRI quiere intervenir y la verdad es que yo he sido muy tolerante porque el trámite está terminado. Y en todo caso, también lo dije, si quiero aclararlo ahorita después, antes de la intervención del senador López Hernández, que la única vez que ha habido intervenciones, una vez terminada la declaratoria, ha sido en la reforma que se hizo en su momento al Poder Judicial, fue después y fue por grupos parlamentarios. Si la Junta de Coordinación Política se pone de acuerdo y plantea, o el Pleno me dice que se abra esa ronda, no tengo ningún problema. Senador López Hernández, adelante, era para hechos la de ustedes.
¿Puedo desde la tribuna? Sí, claro que puede desde la tribuna, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, ciudadano presidente. Quise Adelante. hacer uso de esta tribuna para dirigirme a ustedes, viéndoles de frente, decirles que reconozco a ustedes, senadoras y senadores, porque hoy estamos por fin concretizando la más profunda de las reformas constitucionales en este país. No es, como dicen, una reforma al Poder Judicial, es una reforma constitucional. Y para aquellos que desconocen la historia y la historia jurídica y la tradición jurídica de este país, hoy las senadoras, los senadores de la República han concretizado el viejo anhelo de Mariano Otero, el padre del amparo, cuando ya en 1847, y me remito, les voy a enviar, les voy a compartir el voto particular de Mariano Otero. Ya ahí decía que en este país no debe de existir nunca el gobierno de los jueces. El gobierno es del pueblo, y lo que hoy estamos haciendo es elevar a rango constitucional el más hermoso de los legados de la historia de México. Esta sí es una verdadera herencia. Hay otras herencias de las que seguramente es mejor repudiarlas. Ahora ya son nuevos tiempos, ahora estamos construyendo un mejor país. Vamos pues a consolidar el gobierno del pueblo. ¡Que viva la reforma constitucional! Voy a continuar. Ahí está anotados. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a dar prioridad a todo aquel senador, senadora que no ha hablado y que quiera intervenir, haciendo una aclaración absolutamente pertinente desde la mesa directiva. Les reitero que en todo momento se cumplió el procedimiento para cumplir con lo que establece el artículo 135 constitucional en cuanto a la declaratoria de aprobación de reformas o adiciones a la Constitución. Este asunto ya no está a discusión. Si se les ha otorgado el uso de la palabra, es procurando respetar el derecho que tienen todas y todos los senadores y senadoras de manifestar lo que crean conveniente, que además queda sentado en el diario de los debates. Pero este asunto, insisto, ya está superado. Con esta declaratoria se ha cumplido con el proceso de reforma constitucional. Quiero hacer esta aclaración que es absolutamente pertinente porque insisto en una precisión necesaria, que cuando se me solicitó la palabra yo ya había dado instrucciones a la Secretaría de que se iniciara el recuento de votos particulares. Nunca se me solicitó la palabra en el momento que dije que se incorporara. Bueno, a ver, pido a la Asamblea que consulto a la Asamblea si el asunto, consulte la Secretaría si el asunto está suficientemente discutido. Con gusto, presidente. Consulte la Asamblea. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido el asunto, presidente. Hemos respetado siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Ese es un tema, nada sí, más. no necesitas, senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame desde su curul. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. No me toque. No me toque.
No, que nos dé la Continúe palabra. la secretaría con los asuntos de la agenda. Consulte a la Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No, mientras no lo hagas bien. Eso lo hicimos de allá. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero. Ey, senadora Transviña. A ver, compañeras y compañeros. Tranquilas, compañeras. A ver, senadoras y senadores, yo he estado otorgando la palabra. La he estado otorgando a todo el que lo solicita. Y sin embargo, ha habido una falta de respeto. Porque, permítanme, voy a darles la palabra, pero permítanme. Yo he estado dando la palabra a todo el que lo ha solicitado. Lo he estado dando. Y entonces cierra esa ronda el senador López Hernández y he dicho, voy a darle la palabra a quienes no han intervenido. Sí, momento. Y leo que el asunto está resuelto. Y entonces la reacción es la que vimos. Permítanme, ya nos vamos entendiendo. Permítanme porque es una aclaración necesaria. El senador Alejandro Moreno se acerca y me dice, estamos pidiendo la palabra con anticipación, que en este caso es efectivamente así, porque estábamos en el procedimiento de las intervenciones ya fuera de orden y con el trámite habiéndose realizado. Y lo único que hice fue decir que el trámite se había realizado. Yo quiero aquí plantear que todas las senadoras y senadores me merecen respeto, pero bajo ninguna circunstancia voy a tolerar que alguien me ponga un dedo encima. Porque yo no los toqué a nadie. Y los senadores reaccionaron a la agresión a mi persona. Sí, hubo una agresión. A ver, senadores, pueden estar en desacuerdo y les voy a dar el uso de la palabra. Sí, ¿cómo no? No, a ver, aquí está el video de que yo le digo, a ver, compañeros, serénense, que yo los he oído aunque no estén de acuerdo con ustedes. No, sí, porque cuando yo miren, hasta tiraron este tiliche. Cuando yo le digo al senador Alejandro Moreno que me diga desde su curul lo que me está diciendo, les voy a conceder la palabra. Y entonces me pone un dedo encima y eso yo no lo aguanto. Porque no solo es una falta de respeto a la presidencia. A mí el senador Moreno me merece todo el respeto como lo merecen todos los senadores y senadoras. Y yo entiendo, permítanme, ya voy a terminar, yo entiendo que pueda haber exabruptos y tensiones, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque el senador Moreno es hombre y yo también. Y me parece que tenemos que irnos respetando. Entonces, tiene la palabra, sí, no debe darse ningún roce personal de ningún senador, senadora, y eso no debe, si hubo una agresión a la senadora Zamora, no debe darse. Senadora Toledo. Entonces, vamos a, ya reencauzado esto, senador Moreno. Sí, un momento. Senador Moreno. Gracias, presidente. Primero hay que precisar, porque lo que no se aclara se oscurece. Yo lo que fui y asisté con usted y fui a decirle y a comentarle es porque en el procedimiento parlamentario... Permítame un segundo porque me están distrayendo. Ahora sí, senador, perdón. Lo que fui a comentarle a usted, presidente, cuando estábamos en el procedimiento parlamentario y están los videos, es porque aunque usted dijo que el primer trámite estaba concluido,
usted estaba consultando a la Asamblea si el asunto estaba suficientemente discutido, luego se entendía que ya no iban a haber participaciones. Lo que fui a decirle a usted era que se hiciera un registro, como se ha hecho en otras ocasiones, de los oradores que hayan levantado la palabra. Puede usted en sus facultades agotar a los oradores registrados y consulta usted si está suficientemente discutido y se acabó. Lo que estamos pidiendo es el derecho de poder hablar, de poder expresar, y lo que hemos hecho de manera firme, clara y respetuosa. Eso fue todo. Jamás para agredirle, jamás para faltar al respeto. Y usted y yo, que hemos sido muchas veces legisladores, pues cuántas veces no lo vio usted en la tribuna subir a la presidencia de la Cámara y reclamarle de manera firme al presidente del Congreso. Eso yo creo que ni se hizo con falta de respeto, lo hicimos claro. Gracias. Muy bien. Quiero plantear, el senador Mier me quiere hacer una moción de procedimiento, pero quiero plantear a la Asamblea e insistir que el trámite está finiquitado. Permítame, déjeme de asaltar, pídame la palabra ya en el escaño, senadora. Pídame la palabra en el escaño y se la doy. A ver, senadores, senadoras, no vamos a estar aquí alargando esta discusión innecesariamente. Les tengo una propuesta. Ahorita vamos a escuchar al senador Mier. La manera, permítame, senador Chavira, la manera en que estos trámites los hemos desahogado en una ocasión ha sido dos maneras. Simplemente se hace el recuento de los votos, se da la declaración que ya se hizo y se levanta la sesión, se ha hecho así. Y también se ha hecho que al término del recuento los grupos parlamentarios fijan un posicionamiento. A mí me parece que podemos perfectamente abrir una ronda por grupo parlamentario. A ver, compañeros, compañeras, primero, compañeros, compañeras. Permítame, senadora Chavira, porque va antes el senador Mier, pero quiero plantear a la Asamblea, particularmente a mi grupo parlamentario, que ambas maneras se han resuelto, ambas maneras se han utilizado y será la Asamblea la que determine la forma en que se va a abordar. Senador Mier, ¿con qué objeto? Lo que manifesté hace 45 minutos, presidente. No se oye. Mire, cuando yo le pedí para hechos, rectificación de hechos, es porque usted es muy generoso en la aplicación del reglamento y debo reconocer eso. Aun cuando el 39 de nuestro reglamento, específicamente el 9º, le permite a usted en sus atribuciones haber cerrado el procedimiento, usted fue generoso y lo amplió. Y eso habla bien de usted. Malo en contra mía porque era lo que quería decirle. Antes de que se le diera el procedimiento a nuestros compañeros. Pero ya que aprovecho la rectificación específica de hechos, nos estamos refiriendo concretamente a la publicidad de una reforma constitucional a 2 artículos y los transitorios, 105, 107. No es la reforma al Poder Judicial. ¿Qué hay? ¿Qué subyace detrás de eso? Pues una necedad o un compromiso manifiesto, explícito, de mantener un andamiaje legal, constitucional, para proteger intereses económicos, políticos y de impunidad. Eso es lo que esconde toda esta verborrea. Segundo, hacer de manera respetuosa, que haya respeto a los derechos de autor y a lo que inspira a los autores de la ley de Herodes, pues los inspiró el PRI, hombre. Hay que ser generosos y reconocerlo. Y hay que preguntarle a Luis Estrada en qué se inspiró, qué lo motivó, dónde estuvo su creatividad para hacer el guión de esa película, o a Damián Alcázar, porque vale la pena decirlo. Finalmente, yo quiero expresar para hechos también, señor presidente, que bien vale la pena recordar al gran García Márquez. Gabriel García Márquez
en esa fantástica novela que le motivó el premio Nobel, en 100 años de soledad, hubo un pasaje, el pasaje de la peste del insomnio. Hay que poner en algunas curules algunos afiches para que les recuerde de dónde viene, de quién son y a dónde van. Gracias, señor presidente. Muy bien. Hay varias manos más levantadas. A ver, momento. Es que hay varias manos antes de algunos que me piden la palabra. A ver, compañeros, compañeras. La declaratoria es el artículo 135 constitucional. Voy a leernoslo completo. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Eso fue lo que hicimos. Si ustedes ven el artículo 135 constitucional, a ver, compañeras, compañeros, si ustedes ven el artículo 135 constitucional, en ningún lugar plantea que haya un debate sobre este cómputo y sobre este procedimiento. Hicimos lo que establece la Constitución. Reitero, ha habido dos formas de hacer esta ceremonia, que es una ceremonia formal. Después del recuento hemos levantado en alguna ocasión y después del recuento ha habido posicionamientos de los partidos, que no tiene mayor incidencia en la definición de la declaratoria constitucional, sino queda en el diario de debate los posicionamientos de los grupos partidarios. No vamos a hacer aquí un debate interminable, porque no hay ese debate, ¿no? Entonces, habiendo varias manos levantadas, antes me lo pidió el senador, bueno, es así, el senador Chavira. Entonces, voy a dar dos usos de la palabra. Uno al senador Rolando Zapata, que me lo había pedido antes que el senador Angulo, y de este lado me lo había pedido antes la senadora Chavira. A ver, vamos a hacer no intervendría el senador, o sí, o los dos. No, resolvámoslo, no tengo un problema. A ver, hace el uso de la palabra el senador Zapata, hace el uso de la palabra la senadora Chavira, hace el uso de la palabra el senador Moreno, hace el uso de la palabra el senador Félix Salgado Macedonio y damos por terminados si la Asamblea así lo determina. Senador Zapata. Bien. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad para moción. ¿Con qué objeto, senador Zapata? Moción de orden. Adelante. Muchas gracias, presidente. Únicamente reiterar nuestra inconformidad por el planteamiento que inicialmente hizo la compañera senadora Claudia Anaya. Consideramos que era pertinente, que era procedente, que se hizo en tiempo, pero como usted bien ya ha señalado, el procedimiento ya ha corrido. Dos, el dictamen que hoy se ha publicitado, la norma que hoy se ha publicitado, dejar testimonio nuevamente que adolece de por lo menos dos vicios de fondo. En primer lugar, toda ley y particularmente las leyes constitucionales deben de garantizar el principio de abstracción, deben de ser leyes abstractas. No pueden de ninguna manera ser diseñadas específicamente para un caso concreto. Y es público y notorio que esta ley fue diseñada, procesada e instrumentada precisamente en relación a todo el tema de la reforma constitucional judicial y a los derechos, afectaciones e implicaciones que eso daba. Número uno. Y número dos, y más grave aún, violación al artículo constitucional 14, que en el transitorio 2 se establece que todos los asuntos relacionados con este tema prácticamente serán arreglados con esta ley. Eso decía el artículo 2 transitorio. Y todos los que pasamos por un aula de derecho sabemos perfectamente que ninguna ley puede ser aplicada, mucho menos diseñada o aprobada, en perjuicio de persona alguna de manera irretroactiva. Concluyo, compañera, concluya, concluyo, senador, simplemente para decir
Concluyo simplemente para decir, porque ya vimos que están acá las expresiones, principio general de derecho, jus semper loquitur, el derecho siempre habla y a fin de cuentas, existiendo vicios ocultos en un acto jurídico, aun cuando se haya perfeccionado ya, los vicios no fenecen y en su momento se harán valer y harán caer todo. Es cuanto, presidente. Muy bien. Tiene la palabra senadora Chavira. ¿Con qué objeto? Es una moción de ilustración con... ¿Perdón? Una moción de ilustración. Moción de ilustración. Adelante, senador. Mire, según Zelewski, un constitucionalista, precisa que el poder de revisión de la Constitución se basa en la misma Constitución. Si la contradijera como tal para sustituirla por otra, se transformaría en el poder enemigo de la Constitución y no podría invocarla como base de su validez. Quien combate a un enemigo no puede pretender hacerlo en nombre del mismo enemigo. Los órganos que actúan contra la Constitución dejan de ser órganos. Y en el caso de nosotros como Poder Legislativo estamos cumpliendo, y quiero hacerle una anotación, presidente. Usted ya cumplió de acuerdo al mandato constitucional, ya se cantó y esto ha correspondido a cumplir su fase procesal. Sin embargo, creo que la presidencia debe asegurar y garantizar la gobernabilidad y la gobernanza de este poder y de este pleno. Y por eso quiero solicitarle a mis compañeras y compañeros de la bancada mayoritaria a que seamos generosos como siempre lo hemos sido y tolerantes, y porque nosotros no actuamos como lo hacían ellos, esa mayoría mecánica que atropellaba y rompía cualquier posibilidad de que la minoría se pudiera manifestar. Vamos a respaldar la decisión que tome la presidencia y si en ánimo de que siga transitando la gobernabilidad de este pleno es escuchar las voces de la minoría, creo que esa sería. Pero no está a discusión lo que usted ya cantó, ya se tomó la determinación y esa sería mi solicitud. Muy bien. Senador Alejandro Moreno, ¿con qué objeto? Moción de orden y se Adelante. puede pasar a la tribuna. Claro que puede pasar a la tribuna hasta por 2 minutos. Vamos a terminar ya en un momento con una intervención más y preguntaré si está suficientemente discutido, no el procedimiento, sino esto que estamos abordando desde hace rato. Adelante, senador Moreno. Gracias, presidente. En primer lugar, le quiero pedir si puede ser un poco generoso con su tiempo. Creo que este debate es importante para todos y pueden tener prisa ustedes en retirarse. Permítame. Y quiero decirles... Permítame, senador Moreno, permítame. Yo quiero pedirle que se circunscriba el tiempo, porque todo el mundo se ha circunscrito al tiempo. Soy tolerante con el tiempo, pero que se circunscriba el tiempo. Estuve a tiempo de la participación de mi compañero senador, el senador Mier, que no lo interrumpió y le pido que me permita concluir. Gracias. Lo trataré de la misma manera. Gracias. Con la misma. Honorable Asamblea, hoy no solo es un día triste para esta República. He escuchado con atención la participación de todos ustedes. No solo sean buenos para gritar y para obedecer, sean buenos para debatir, para pensar en este país. A ustedes la historia no los absolverá, la historia los va a juzgar. Lo que han venido a decir aquí es una enorme mentira. Ustedes no tienen la mayoría calificada. Senador, permítame. Compañeros, compañeras, vamos a escuchar. Porque se los llevaron, no por mandato del pueblo. Permítame, senador Moreno, permítame. Está detenido su reloj. Gracias, senadora presidente. Senadora Margarita, escuchemos al orador. No pasa nada. Gracias, presidente. Yo lo que les quiero decir es que no pueden venir aquí a decir un gran y falso debate que han tenido. Ustedes, la mayoría calificada, no se las dio el pueblo de México. Aquí la construyeron. Se llevaron a 2 del PRD, a 1 del PAN y el MC se prestó con ustedes. Entonces, no vengan a quererle mentir al pueblo de México. Hoy no estamos discutiendo el tema de la reforma, como bien se ha señalado aquí. Lo que están haciendo es un atropello a la Constitución. Es quitar no solo el régimen de oportunidades, de derechos, de libertades. ¿Por qué? Porque claramente está que en la prisa que quieren aprobar sus propuestas y sus iniciativas es porque saben, cualquier abogado aquí sabe, que al retirar ustedes el primero constitucional
Y al retirar el 103, está claro, clarísimo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede resolver, y por eso se admitió el recurso que se ha presentado en una acción de inconstitucionalidad. Y el que les vengan a decir a todos los que están aquí, porque lo que sí hay que decirles es que han aprendido a leer un poco mejor, porque vienen a leer lo que les dicen. Y yo quiero compartirles y decirles a todas y a todos ustedes, no permitamos que se rompa el régimen democrático. Y cuando señaló mi compañero senador, y lo aludo directamente a Nacho, cuando hablaba de la ley de Herodes, pues Nacho era presidente del PRI. Y ya se le olvidó que Adán también fue presidente del PRI, y les puedo nombrar a todos los priistas que están aquí. Entonces lo que hay que debatir es lo que es bueno para el país. Esto no es bueno para el país, compañeras y compañeros. Y hoy lo que tenemos que discutir es que fortalezcamos el régimen democrático. Destruir el sistema judicial es romper el equilibrio de poderes, es romper el régimen democrático. Y lo que no nos pueden quitar a nosotros aquí es ejercer el derecho de expresarnos. Aquí se ha cumplido el trámite y la presidencia lo ha anunciado, pero lo que no podemos dejar claro es esto que ustedes han hecho. Debemos de aclararlo y de decirlo todos los días. Están destruyendo la República, están destruyendo el sistema judicial, y la historia los va a juzgar, y nosotros daremos la batalla con firmeza, con categoría, con mucho respeto, defendiendo a nuestra patria. Muchas gracias, presidente. De nada, senador Moreno. Hay dos alusiones personales. Sí, de todos, ¿con qué objeto, senador Nacho Mier? Con el micrófono y por alusiones. Por alusiones, tiene hasta 2 minutos. Miren, es de pena ajena que ese gran partido, producto de la revolución, se haya convertido en una caricatura, y que el personaje que creó esa caricatura sea originario de Campeche. Lo llevó a las condiciones más deplorables que puede haber en la política, en el régimen democrático de partidos. Los postulados, su declaración de principios, su programa de acción se convirtió en letra muerta. Son analfabetas funcionales. Y esa es su historia. Jamás en mi vida política he tenido que recurrir a epítetos o he tenido que recurrir a adjetivos, porque podría haber muchos. Quizás el vocabulario amplio que tengo en adjetivos no me alcanzarían para cualificar a quien es el dirigente y lo llevó a la tumba a ese partido político. Por eso, hace muchos años, muchos nos fuimos, yo y muchísimos más, Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, y le dimos origen nuevamente a un movimiento revolucionario en favor de las causas más nobles de justicia de este país. ¿Y hoy qué son? A las personas se le juzgan por sus hechos, y si lo pones en la balanza, qué triste realidad, es de pena ajena. Y si llevan veladoras, flores, el Día de Muertos, han colaborado en mucho a la muerte del PRI. Muy bien. Un momento, senador Moreno, antes había sido aludido el senador López Hernández. Un momento. Adelante, senador López Hernández. Muchas gracias, presidente. Pues sí, efectivamente fui aludido por el enterrador, siguiendo las palabras del clásico Ignacio Mier. Primero, pues nada más una moción de ilustración. Nos sobran ya 2, somos 87 y no estamos tan lejos que la semana próxima seamos 89. Le vamos a hacer realidad la profecía al senador Manuel Velasco. A mí no me avergüenza. Bueno, una aclaración, nunca fui presidente del PRI en Tabasco. Fui secretario general y no me avergüenza. Lo que me avergonzaría ser hoy dirigente, incluso militante de ese partido en extinción. ¿Por qué les digo en extinción?
porque seguí atentamente el debate en 25 congresos estatales anoche y hoy en la mañana. Y me hubiese gustado escuchar ahí a los diputados locales del PRI debatir sobre la reforma constitucional. Me da tristeza ver ahora que solamente de los 25 que se votaron hoy, 25 congresos que sesionaron entre ayer y hoy, solamente en 6 hay representantes emanados del PRI. Muchas gracias. Senador Moreno, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? Alusiones Adelante, implícitas. hasta por 2 minutos. Bueno, como hubieron 2 alusiones personales, le pido... No es una sola, todas caen en una sola de 2. Primero, a ver, nada más un momento, senador Moreno. No vamos a hacer reglas a modo de nada. Okay, ¿está bien? Estamos muy bien. claros que ha sido siempre, cuando hay alusiones, tienen la palabra hasta por 2 minutos. Adelante. Gracias. Como decía el senador Pablo Angulo, ahorita lo referimos. Es patético, porque verdaderamente hoy lo veo, que vengan con ese cinismo a decirlo, Nacho. Es increíble. El gran logro y el gran reto que tuvimos es que este régimen democrático sobrevivió a pesar de ustedes, bola de cínicos, corruptos que quieren hacer una dictadura. Por eso no fuiste candidato. Hoy les quiero decir a todos ustedes que están aquí, ninguno hoy de los que estamos aquí nos arrepentimos de lo que hemos vivido, la persecución política de ustedes, el ataque y la mayoría que dicen que construyeron, porque el pecado favorito del diablo es la soberbia. Y ya les tocará el tiempo, porque lo que hacen es no respetar y escuchar a los demás. Ustedes no tuvieron la mayoría calificada. Ustedes se robaron la mayoría calificada primero en el tribunal, después con 2 senadores del PRD, 1 del PAN y el que se fue del Movimiento Ciudadano. Por eso, lo que queremos dejar muy claro aquí, en esta asamblea, es que estamos en contra de lo que se está haciendo en este atropello a la Constitución y a los derechos de los mexicanos, porque lo más importante para nosotros es levantar la voz, es señalar, es no permitir la dictadura, porque a eso vamos, compañeras y compañeros. Están destruyendo la Corte, están destruyendo los órganos electorales, están destruyendo el régimen democrático en este país, y lo vamos a señalar cuantas veces sea necesario, en esta tribuna, en México, en el mundo. Por eso somos la burla a nivel internacional, porque no respetan el Estado de Derecho, porque atropellan las instituciones y porque hoy los que estamos aquí vamos a defender la República y vamos a defender la patria a pesar de ustedes. Gracias, presidente. Gracias, senador Moreno. Tiene la palabra el senador Félix Salgado Macedonio para cerrar este debate. Sí, no escuché ninguna alusión. Sí, claro, a ver, si hay un precedente, quiero recordarlo, de regularmente en este tipo de asamblea se plantea que no hay alusión sobre alusión, pero aquí hemos sido promotores del debate y se ha dado un intercambio de hasta 2 intervenciones entre quienes se aluden, y el senador Nacho Mier está pidiendo la palabra por alusiones y efectivamente fue aludido. Adelante, senador Nacho Mier. Sí, nomás que estamos en un intercambio que hubo. Pues sí, presidente, es que el apócope de Ignacio es Nacho, y eso ya no lo decidí yo. Lo que sí decidí yo es querer coincidir para fortalecer el régimen democrático de partidos con el dirigente del cuasi extinto Partido Revolucionario Institucional. Quisiera poder coincidir, pero no encuentro en toda su narrativa una sola palabra de sensatez, de prudencia, de introspección. Si hubiera dignidad política, debería de verse cada mañana en el espejo y más allá de la inmensa vanidad que no alcanza ni en los mismos espejos de Versalles, debería de reconocer que le hace daño al régimen democrático de partidos, le hace daño a la democracia y, lo más lamentable, le hace daño a aquellos que simpatizan todavía
con el PRI. Requiem para el Partido Revolucionario Institucional por culpa de su sepulturero. Muy bien. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Sí, permítanme un segundo. Ni siquiera voy a pedirle a la Secretaría que lea el artículo. Lo voy a leer yo. En el desarrollo del debate se concede la palabra a un senador cuando se le alude de manera personal. Para estos efectos, el solicitante interviene inmediatamente después del orador. En el caso de alusiones personales, deben haberse hecho de manera nominal o de modo que no quede duda que el solicitante ha sido mencionado. No se consideran alusiones las referencias a personas morales. Como servicio parlamentario, no voy a dar las palabras a todos los que me lo están solicitando, porque no estamos en ese... Falta, a ver, sí, nada más. A ver, un momento. Fíjense lo que voy a plantear. Está claro que falta el senador Félix Salgado Macedonio, permítame un segundo. Le digo con toda claridad al grupo parlamentario y respeto del Partido Revolucionario Institucional que los que han solicitado la palabra se les ha sido otorgada y que en un recurso parlamentario digo el nombre del senador que faltaba por intervenir. Yo estoy cierto, porque así funciona en la Cámara de Diputados, pero no me dieron el artículo que yo solicitaba aquí, que corresponde a la presidencia decidir si hubo o no alusión. Es una atribución de la presidencia. A pesar de eso, voy a darle la palabra al senador Angulo y no le daré la palabra a nadie más que aluda el senador Angulo si es de su partido. Senador Angulo tiene la palabra por alusiones hasta por 2 minutos y luego sigue el senador Félix Salgado Macedonio y ahí cierro. Ni siquiera le preguntaré a la Asamblea si sigo abriendo. A ver, me dice con razón Partido Verde Ecologista de México que ellos no han intervenido en el debate y es cierto. Pero esta presidencia considera, y es su atribución, que está más que suficientemente discutido un punto que no está a discusión, porque el procedimiento fue realizado en tiempo y forma y determinado ya el proceso de cómputo de los congresos de los estados. Entonces, tiene la palabra por alusiones por 2 minutos el senador Angulo, cierra esta ronda el senador Félix Salgado Macedonio y hago una comunicación sobre este punto y santas Pascuas. Adelante, senador Angulo. Audio, presidente. A Morena le da urticaria la verdad. No soporta la crítica y los señalamientos cuando se le dice que están llevando a la perdición a la República. Ustedes que dijeron muchos años que iban a defender a la República, hoy está claro que el día de hoy acaban de concretar la muerte del Poder Judicial. Ustedes no quieren una reforma judicial. Lo que a ustedes les pide su jefe es que tengan un Poder Judicial sometido para sus intereses. Por eso, aunque les duela, claro que la ley de Herodes está siempre en concordancia con ustedes, con los priistas trasnochados, que hay muchos, en su gran mayoría, y qué bueno que se fueron a Morena y se llevaron esas prácticas, porque pronto nos van a dar la razón. Y quiero dejar muy claro y muy preciso, la instrucción en la Suprema Corte de Justicia ya se cerró, aunque ustedes a través de estas modificaciones constitucionales querían evitar, aún violando el artículo 14 constitucional, que no se resolviera. Está claro, como lo dice el reglamento, la ley reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya no está en trámite, que ya se cerró la instrucción y que el próximo martes esperamos y confiamos que 8 patriotas, mujeres y hombres valientes que sí creen en el Poder Judicial, en la división
de poderes en la justicia en nuestro país van a tomar una decisión, porque quede claro, nosotros no somos el permanente constituyente, nosotros somos el poder legislativo, con facultades sí, de poder reformar la Constitución y las leyes observando los principios fundamentales del derecho, y los derechos humanos otorgan que haya justicia independiente en México. Vamos a seguir luchando, a pesar de las invitaciones que le hacen a compañeras y compañeros, algunos por miedo, otros quizá porque les gana la ambición, pero ustedes saben que no tienen la confianza ni siquiera de la presidenta de la República, y eso es de vergüenza. Siguen en el pasado y ahí van a pertenecer pronto al pasado. Senador Félix Salgado Macedonio, ¿con qué objeto? Para moción de orden, presidente. Adelante. Nunca pensé vivir para ver lo que estoy viendo. Por muchos años, desde 1988, cuando llegamos a la tribuna de San Lázaro a arrojar 2 costales de boletas quemadas, porque en ese entonces se denominaban colegio electoral. Ellos se autocalificaban. No existía el IFE, no existía el INE, eran omnipotentes, eran poderosos. Y qué bueno que ahora estamos viendo estos cambios hacia la democracia. Y yo no quiero ser lapidario contra la minoría, que hoy asiste, por cierto, y se agradece que estén aquí, pero yo creo que Alito debe continuar en el PRI. Ya se reeligió y ojalá venga otra reelección y que Alito siga ahí, porque cada día se van haciendo más poquitos. Se le están yendo los senadores. ¿A qué partidos? No sé, pero ya se están quedando solos. Si antes cabían en una combi, hoy caben en un bocho. Se les acaba de ir la oportunidad de entrar a un debate. No estuvieron en el debate, demasiado tarde. Y saben que los van a regañar. Los van a regañar. Claudio X González, como van a regañar al que se fue a Madrid, España. ¿Cómo dicen estar interesados en los debates y no están? El debate es antes, no después. Ya que ya votamos suficientemente discutido, la secretaria ya dijo, señor presidente, los asuntos en cartera se han agotado. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos, se acabó. Gracias. Bueno, los asuntos en cartera no se han terminado. ¿Y con qué objeto, senador Moreno? Permítame, no se oye. Por alusiones personales, es claro y evidente. Pues no lo aludan. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Solo como una intervención final de lo que me ha concedido usted el uso de la palabra, lo que hay que precisar en la Asamblea, y yo respeto al senador que me antecedió en el uso de la palabra, lo que quiero señalar es que lo importante, lo fundamental para el grupo parlamentario del PRI era no solo precisar la posición que tenemos, lo que por derecho corresponde para manifestar y decir y señalar. En el debate parlamentario se acalora, hay ánimos, se suben los ánimos, pero lo que tiene que aprender la mayoría no solo es escuchar, es a debatir. Y por eso lo decimos con firmeza y con puntualidad. Lo que queremos nosotros es que se respete el Poder Judicial, que se respete el equilibrio de poderes, y nos va a dar mucho gusto porque los veo hoy sonrientes. Ustedes llevan gobernando 6, 7 años, gobernamos 80, les falta mucho, no tengan duda, nosotros construimos todo lo que ustedes quieren presumir. Pero ¿qué les quiero señalar de manera muy puntual para terminar? Lo que queremos en esta asamblea es que defendamos el gran interés mayor que es la República. Y hoy se ríen, pero el día martes, desde el exhorto que le hicimos a 8 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, cuando le den palo a esa locura de reforma al Poder Judicial, van a entender que el régimen y el equilibrio de poderes en México existe y sirve. Y cierro, se ven muy mal, dejen de defender a su expresidente, apoyen a su presidenta, son una vergüenza, jamás le aprenderán lo institucional
y el respeto al Partido Revolucionario Institucional, que es el padre de todos ustedes, no tengan duda. Senadora Juanita Guerra, ¿con qué objeto? Presidente, tenemos derecho a hablar. Somos padres senadores. Le estoy preguntando con qué objeto, senadora Juanita. Se le estoy preguntando. ¿Con qué fundamento? ¿Con qué de acuerdo objeto? al reglamento, con fundamento el artículo 111. No Le estoy preguntando con qué objeto, senadora Juanita Guerra. Moción de procedimiento, presidente, Adelante. si me lo permite. Adelante. ¿Sí? Artículo 111 de nuestro reglamento de la Cámara. Adelante. Si me lo permite claramente, esta moción es en virtud de que estas intervenciones están fuera de orden, en virtud de que la declaratoria constitucional que fue realizada está ya solemnemente cantada. Por lo tanto, no hay lugar a intervenciones de las y los legisladores. Es por ello que solicito desde hace tiempo, porque lo digo con respeto, tanto nuestro grupo parlamentario, el Partido Verde, también tiene voz y voto en esta Cámara, como también el Partido de Morena, como el Partido del Trabajo, como también el Partido Revolucionario Institucional y como el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. Por eso, si queremos respetar, tenemos que empezar respetando al pueblo de México. Ya nos mandató y ese mandato se está cumpliendo. Hoy debe de ser un evento solemne, un evento donde debemos sentirnos orgullosos porque ya fue cantado la solemnidad de esto. La democracia de la reforma judicial fue. Y quiero decirles algo más, presidente. También, como hemos dicho, las mujeres aquí también tenemos voz y debemos ser un reflejo. También le digo, ya no voy a repetir un nombre, a alguien que antecedió. En el 88 yo provengo también de una mujer que ganó esa elección. Y por eso estoy aquí, porque el pueblo de Morelos me ha dado la oportunidad de ser su voz. Es cuanto, presidente. Muy bien, senadora. La moción realizada por la senadora Juanita Guerra es absolutamente atendible, porque efectivamente, con apego en el artículo 135 constitucional, como lo dice en su fracción segunda, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, y eso es lo que se hizo aquí con solemnidad, estando de pie todas las senadoras y senadores, y se ha cumplido con el protocolo. Quiero también decir que esta presidencia decidió dar la palabra porque estaba siendo solicitada durante el trámite y abrió todo este debate que lo que planteó la senadora Juanita Guerra, reitero, es atendible porque no hay ningún debate. Finalmente, para quienes me reclaman por lo que he estado haciendo, quiero recordar lo que juré cuando tomé protesta como presidente de esta mesa directiva de la Cámara de Senadores. Dije: protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva del Senado de la República que me ha sido conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, si así no lo hiciere que la nación me lo demande. Se hizo una reforma constitucional que establece que va a elegirse el primer domingo de junio de 2025 a las personas juzgadoras, y eso he estado defendiendo. Y se acaba de hacer una reforma de la inimpugnabilidad de la Constitución y se ha hecho el procedimiento correspondiente. Por lo anterior, hecha la declaratoria constitucional, en mi carácter de representante jurídico de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, instruyo a la Dirección Jurídica del Senado de la República para que de manera inmediata, una vez promulgada y publicada y vigente la reforma en materia de inimpugnabilidad, solicite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma que se hizo en materia de Poder Judicial
y que hoy es constitución vigente, y en contra de cualquier reforma emanada del poder reformador previsto por el artículo 135 constitucional a efecto de salvaguardar la supremacía e inviolabilidad de nuestra Carta Magna, para que nadie se atreva a estar por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y se cumplan a cabalidad sus imperativos del 105 y 107 reformados y que son ya parte de la misma Constitución. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.